Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, el overclocking. Ya seas un veterano que recuerde el lanzamiento de Doom por allá de 1993 o alguien que apenas se está adentrando en el mundo del PC gamer. Quizás has escuchado el término o lo has visto en algún título de YouTube. O te preguntas por qué este hombre le está tirando nitrógeno líquido encima de su PC. Bien, pues en este video vamos a responder algunas de esas preguntas. ¿Qué es el overclocking? ¿Vale la pena considerando el riesgo? ¿Y qué justifica que Nate le esté tirando nitrógeno líquido encima de su procesador? En este video lo vamos a saber. Y perdón por no subir video, estaba detenido en Australia. Primero iniciemos con ¿qué es el overclocking? El overclocking se refiere principalmente a impulsar un componente para que funcione mucho mejor de lo que sus valores predeterminados lo establecen. En el tema del PC Gaming, este valor con el que se mide la potencia de un componente es la velocidad de reloj, que normalmente vemos interpretada en hercios y equivale a la frecuencia de un fenómeno que ocurre de forma periódica en un segundo. Un hercio significa un ciclo por segundo. Imagina un hámster. Ahora, imagina que ese hámster da 20 vueltas por segundo en un disco. Bien, pues ahí tienes a un hámster de 20 hercios. Date la idea de la potencia que tiene entonces un procesador de 4 o 5 gigahercios. Sin embargo, la velocidad por sí sola realmente no hace nada. Hay otros factores importantes, pero no entraremos en detalles por ahora. La idea principal del overclocking es aumentar la velocidad de reloj para que sus componentes rindan mucho mejor. Ahora, ¿qué componentes podemos overclockear? Primero, y de hecho el más común, el procesador. Del lado de AMD existe un historial bastante grande, ya que la gran mayoría de procesadores son compatibles para ser overclockeados. Así es, no todo componente puede ser compatible con este proceso. Por otro lado, con Intel el tema es un poco más serio y es normal. No olvidemos que vamos a tomar uno de sus componentes y lo vamos a modificar a nuestro beneficio para que rinda mejor. Pero sí, aún así hay un buen número de procesadores por parte de Intel que también podemos overclockear. Quedémonos un poco más en los procesadores. ¿Qué necesito para poder overclockear un procesador? Primero, una placa que sea compatible con el overclocking, ya que no cualquiera sirve, sobre todo porque la mayoría del proceso lo vamos a hacer desde la BIOS de la misma placa. Y algo imprescindible es una buena refrigeración. Esto porque en resumidas cuentas lo que vamos a hacer es jugar con los valores de entrada de voltaje al procesador. Esto hará que el procesador pueda estar al 100% y aumente su temperatura. Bien, ¿dónde entra la refrigeración entonces? Cuando un procesador está en un uso alto, su temperatura aumenta. Eso es normal, y también es normal que la PC de la nada se apague en estos casos. Esto porque cuando se llega a una temperatura preocupante, muchos componentes toman una salida de emergencia y suspenden su funcionamiento para proteger al mismo componente. Algo parecido a la clásica pantalla azul. Si te preocupa haber visto esto en tu PC, que sepas que realmente es bueno, entre comillas, ya que es la salida de emergencia de tu PC para indicarte que hay un problema y que se suspendieron las actividades para que no pase a mayores. De todas formas, lleva tu PC a que la revisen. Entonces en eso consiste el overclocking. Configuras la placa, pones tu procesador, aumentas el nivel de voltaje que reciba y vas testeando con una buena refrigeración para que el procesador no alcance temperaturas altas y no se apague. Ahora tiene más sentido que Nate le esté tirando nitrógeno líquido a su procesador. Realmente lo que estaba haciendo era refrigerándolo para que no alcance altas temperaturas. Está de más decir que esto no es nada recomendado. Esto fue una experimentación para ver a qué velocidad llegaba ese procesador y cuánto lo podía exprimir, pero repito, eso fue un testeo, un experimento, no es recomendable. Y esto lo hace también el componente más complejo en este tema, porque no solo depende del procesador, sino que depende de todo lo que te mencioné anteriormente: una buena placa madre y por supuesto una muy buena refrigeración. Pero ¿sabes qué no entiendo? ¿Cómo es que no te has suscrito? Suscríbete, yo sé que quieres, te gustará. Dentro de los componentes que podemos overclockear también tenemos la tarjeta gráfica. De momento, ninguna tarjeta gráfica viene bloqueada para ser overclockeada, a diferencia por ejemplo de los procesadores. Pero en este caso ya tendríamos algunos problemas un poco más serios, como que las ganancias de rendimiento realmente no son nada sobresalientes y que los resultados pueden llegar a tener una inconsistencia bastante notable. Los más entusiastas llaman a esto la lotería del silencio, especialmente
especifica que muchos componentes simplemente resultan mejor como funcionan de fábrica sin hacerles ningún cambio o ninguna mejora, en lo cual también podemos ver algunos procesadores, pero hace más referencia a las tarjetas gráficas. Dicho de forma simple, las GPU son las más fáciles de overclockear, pero por la mejora que te otorgan realmente muchos consideran que no vale la pena el proceso. Si te lo preguntas, sí se puede y existen formas y software para hacerlo. Por ejemplo, MSI Afterburner hace esto realidad. Si no sabes qué programa es este, seguramente habrás visto esto en algún video de YouTube cuando te ponen las estadísticas de cómo va un juego, su temperatura, el uso de CPU, de RAM, de gráfica. Bueno, ese programa se llama MSI Afterburner. Ahora, por otro lado, la memoria RAM también puede ser overclockeada, pero al igual que las GPU, lo cierto es que varía. Los estándares de RAM más nuevos como DDR4 e incluso DDR5 definitivamente podrían traer cambios significativos a diferencia de las memorias DDR3. Sin embargo, incluso en las memorias DDR4, lo cierto es que la diferencia entre velocidad llega a ser prácticamente un resultado poco notable, pero existen algunos escenarios que sí resultan interesantes. Por ejemplo, que tengamos una APU de AMD o procesadores con gráficos integrados. Como sabemos, un procesador que usa gráficos integrados requiere sí o sí de una buena cantidad de memoria RAM. Al no tener mucha VRAM propia, se apoya de la memoria RAM de nuestro PC. Bueno, pues en este caso, overclockear las memorias RAM sí podría darnos un resultado un poco más notable y beneficioso, no hacia la misma memoria como tal, sino a la APU del procesador, haciendo que los gráficos integrados puedan rendir incluso mucho mejor. Y por último, y el que seguramente nadie se espera, el monitor. ¿Cómo? ¿El monitor se puede overclockear? Así es, no todos, pero sí la gran mayoría de hecho. Ya sean los más premium, que bueno, son gama alta, no creo que haya necesidad de overclockearlos, hasta los más baratitos que encuentras en Mercado Libre. Y lo mejor es que es muy sencillo. Ubiquémonos que tienes un monitor modesto, 1080 60 Hz. Eso quiere decir que solo podrás ver 60 FPS reales, ¿verdad? Pero si vas al controlador de tus gráficos, ya sea AMD, Intel o Nvidia, podrías cambiar ciertos valores. Por ejemplo, la frecuencia del monitor, y que no sea de 60 Hz, sino que pases a 75 Hz. Un cambio que sí podría llegar a notarse si le prestamos mucha atención. Tan fácil como eso. En algunos casos seguramente tengas que bajar la resolución. Puede que se dé el caso de que puedas llegar a los 100 FPS reales, pero tengas que bajarte a 720p. A cambio, por supuesto, experimentarás mayor fluidez en los movimientos. No te explicaré cómo hacerlo, pero ya te digo que en YouTube hay un montón de tutoriales que sí te lo explican. Como acabamos de ver, el procesador es el que más se ve beneficiado de todo esto. Si bien los demás componentes pueden llegar a tener una mejoría, lo cierto es que difícilmente hay alguna que valga la pena. Ahora, la mayor ventaja que podríamos resaltar del overclocking es el aumento de rendimiento. De hecho, por eso lo estamos haciendo, por el aumento de rendimiento que podemos conseguir. Además, es posible ahorrarnos un poco de dinero, sobre todo en la CPU, ya que podrías llegar a un rendimiento equiparable a un procesador de la misma gama pero de una generación superior. Mientras que como desventaja podríamos señalar que llegarías a temperaturas más altas. Además de ello, no olvidemos que estamos experimentando con los componentes al máximo y así se van a quedar. Recordemos también que una mala práctica y podríamos cargarnos algún componente o podríamos reducir su vida útil. También podríamos tener un poco de inestabilidad y para casos como el del procesador quizás tengas que adquirir una buena placa madre, y no hablo de una de gama baja sino una bastante premium, y una buena refrigeración, por lo que en muchos casos, como te digo, realmente no vale la pena, salvo que tu PC evidentemente ya tenga estos componentes, ya tengas una placa madre muy buena y ya tengas una refrigeración bastante buena. Entonces tú decides si vale la pena o no. Y hablando de si vale la pena o no, ¿realmente es recomendable? El overclock a la pantalla generalmente sí vale la pena, ya que no es como que tengas que comprar algo nuevo para poder usar esta característica, sino que puedes hacerlo desde tu propio monitor. Y es muy, pero muy poco probable de que hagas algo mal. Incluso si te equivocas en algo, solo es de revertir los cambios y listo. El overclock a la RAM generalmente, como te dije, no vale la pena. Sin embargo, en escenarios con una APU se podría considerar, pero por su complejidad y riesgo, si no te manejas muy bien por el tema, si quizás el mundo de la informática, por así decirlo, no es lo tuyo, yo no correría el riesgo mejor, o lo haría pero con la supervisión de alguien que sí sepa. En las GPU realmente no vale la pena. El rendimiento que te otorgan, estuve leyendo, estuve viendo videos de resultados y realmente salvo 15 FPS te da una mayor inestabilidad y no, de las GPU olvídate porque realmente no valen la pena. Ahora, el overclock a
la CPU sí vale la pena siempre y cuando tengas para los gastos que seguramente tengas que hacer, o tu PC ya sea de la gama media alta y digas ok, quiero overclockear a este procesador a ver qué onda, puedes hacerlo. Si no tienes nada de eso, olvídate, mejor ahorra y cómprate una nueva. Bien, pues creo que el video se acaba por aquí, creo que quedó un poco largo, no sé, ya veremos, pero como siempre, si te gustó, agradezco mucho un like y una suscripción, eso me anima muchísimo a seguir subiendo este contenido hermoso. Si me escucharon diferente fue porque me compré un nuevo micrófono, el Razer Series Mini, traeré una review y ustedes me dirán qué tal. Un abrazo, los quiero, chao.